placer saludarla, doctora Ángel Horna. Mi nombre es Valerie Calle, estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Química y Biología, primero A. El día de hoy le voy a presentar un video donde hablaremos de palabras que tienen concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, la LOI y el Código de la Niñez. Democracia. Constitución. Artículo 1, artículo 27 y artículo 347. LOI. Artículo 2, artículo 3, artículo 6 y artículo 7. Código de la Niñez. Artículo 38 y artículo 64. Igualdad. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 16, artículo 17, artículo 23, artículo 26, artículo 348, artículo 351 y artículo 356. LOI. Artículo 2, artículo 3, artículo 7. Código de la Niñez, artículo 1 y artículo 6. Cultura. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 1, artículo 44, artículo 45, artículo 48, artículo 66, artículo 27, 28, artículo 29, artículo 323, 350 y artículo 351. Con la LOI, con el artículo 2, el artículo 3, el artículo 10 y el artículo 11 y el 132. Con el Código de la Niñez, con el artículo 6, artículo 7, artículo 11, artículo 34, 37, artículo 38, artículo 43, artículo 44, artículo 47, artículo 48, artículo 50, artículo 63, artículo 75 y artículo 76. Gratuidad. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 28, el artículo 66, el artículo 28, el artículo 348 y el artículo 356. Con la LOI, con el artículo 2, el artículo 7 y el artículo 10. Y con el Código de la Niñez con el artículo 27, 28, 35, 37, 47, 55 y 312. Equidad de género. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 27 y el artículo 160. Con la LOI no hay artículo estudiado y con el Código de la Niñez con el artículo 196. Interés superior. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 44, en la LOI con el artículo 2 y en el Código de la Niñez con el artículo 1, artículo 11, artículo 14 y artículo 22. Participación. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 1, artículo 45, artículo 47, artículo 48, artículo 66, artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículos 347 y el artículo 355. Con la LOI tiene concordancia con el artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 7, artículo 8, artículo 10. Con el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 38, artículo 39, artículo 43, artículo 52, artículo 55, artículo 57, artículo 74, artículo 78 y artículo 79. Libertad de expresión tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 66, artículo 20, artículo 18 y artículo 45. En la LOI con el artículo 2, artículo 7, artículo 8, artículo 10 y artículo 11. Con el Código de la Niñez con el artículo 50 y el artículo 60. Violencia tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 45, artículo 46, artículo 66, artículo 347, artículo 46, artículo 66 y el artículo 12. Con la LOI tiene concordancia con el artículo 76, artículo 79, artículo 12. Y con el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 17, con el artículo 40, con el artículo 41, con el artículo 47 y el artículo 50. Discriminación. En la Constitución de la República del Ecuador tiene concordancia con el artículo 3, artículo 28, artículo 46, artículo 66, artículo 27, artículo 42, artículo 43 y artículo 44. Con el artículo 48, artículo 343, artículo 347. En la LOI tiene concordancia con el artículo 3, el artículo 6, el artículo 7, artículo 8, artículo 10 y el artículo 6. En el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 6, artículo 38, artículo 35, artículo 37, artículo 42, artículo 43, artículo 44, artículo 50, artículo 51, artículo 55, artículo 59, artículo 61. Plurinacional. Tiene concordancia en la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 1. En la LOI no hay artículo estudiado y en el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 2 y el artículo 6. Discapacidad. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 46, artículo 47, artículo 66, artículo 48, artículo 49. En la LOI tiene concordancia con el artículo 6, artículo 28 y artículo 30 y artículo 55. Con el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 10, artículo 11, artículo 10. En el laicismo, tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 28, artículo 27 y artículo 1. En la LOI tiene concordancia con el artículo 2 y el artículo 5. Y en el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 37 y el artículo 2. Identidad. Tiene concordancia en la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 45 y el artículo 66. En el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 33, artículo 34 y artículo 35. Y con el LOI tiene concordancia con el artículo 2 y con el artículo 3. Identidad. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 45, artículo 66. En la LOI tiene concordancia con el artículo 2 y el artículo 3. Y en el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 33, 34 y 35. Vida digna. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 45, artículo 66 y el artículo 347. En la LOI tiene concordancia con el artículo 2, el artículo 3, el artículo 8 y el artículo 11. En el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 20, artículo 22 y el artículo 26. Información. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 45, artículo 66, artículo 29, artículo 347. En la LOI tiene concordancia con el artículo 2, artículo 3 y artículo 6. En el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 21, artículo 27, artículo 45, artículo 46, artículo 47 y artículo 54. Ambiente sano. Tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 32, artículo 66. Con la LOI tiene concordancia con el artículo 3 y en el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 27 y artículo 32.
Libertad de asociación tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 45 y el artículo 66. En el OI tiene concordancia con el artículo 10 y el artículo 7. Y en el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 50 y el artículo 51. Inclusión tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 1, artículo 27, artículo 29, artículo 66, artículo 47, artículo 35, artículo 40, artículo 345, artículo 347 y artículo 348 y 356. En el OI tiene concordancia con el artículo 2 y el artículo 3. Y en el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 1, artículo 6, artículo 62 y artículo 63. Sexualidad tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador con el artículo 66 y el artículo 347. En la LOI tiene concordancia con el artículo 3 y el artículo 6. Y en el Código de la Niñez tiene concordancia con el artículo 6 y el artículo 50. Muchas gracias.